La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Vayamos a una breve reflexión en un pasaje bien conocido, un pasaje que se cita con frecuencia. Y vamos a ver lo que el Señor nos da en esta ocasión en 2 de Crónicas 6, del 12 al 15. Y leo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Interesante. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es fácil recordar que esta situación se presentó cuando Salomón hubo terminado de edificar el templo de Dios, la casa de Dios, su propia casa, etc. Y oró al Señor cuando hizo los sacrificios de consagración y etc. Y oró al Señor y dice pues que cuando Salomón acabó la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa, fue prosperado. Dios lo ayudó, Dios lo prosperó, y de noche Dios apareció a Jehová. Es interesante, no simplemente le habló, pero apareció de él de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Esta frase es muy interesante y pues podríamos ir ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón el Señor elige un lugar determinado por casa de sacrificio? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Cuando pensamos en sacrificio, pensamos en dolor, en sufrimiento, en renunciación penosa, en alguna cosa que nos duele, nos lastima, y que hacemos porque o no tenemos más remedio que hacerlo, o porque se demanda de nosotros una situación determinada, o porque hay que hacer una cosa así, un sacrificio a cambio de algo que nos importa más que lo que el sacrificio signifique. Y sin embargo, cuando uno estudia la situación del sacrificio, uno encuentra que realmente no se trata de algo doloroso que Dios demanda. Sí, en un sentido, porque bueno, sacrificio es sacrificio, es una forma de entregar la vida y recibir aspectos diferentes de muerte. Pero cuando Dios habla de sacrificio, como en este caso, está hablando de una cosa que necesariamente implica el amor. Por poner un ejemplo sencillo, si alguien nos pide que estemos de vela toda la noche para que una criatura, un niño,
una persona a quien amamos, un anciano de nuestra familia, tengan el oxígeno suficiente o la medicina necesaria para salir de un estado crítico de salud. Es un sacrificio, un desvelo así, pero se hace con gusto, se hace con la determinación de que nuestra pequeña acción de sacrificio físico redunde en el bienestar total de alguien a quien amamos y buscamos la salud del niño, la recuperación de la persona, etc. De manera que sacrificio implica, sí, algo que duele, algo que lastima probablemente, pero sobre todo es una cosa que significa algo que se hace con la voluntad de lograr, con la voluntad de tener algo que es mejor y bendice más que lo que se puede, digamos, perder en lo que se sacrifica. Y el Señor dice que escogió el templo, su casa, como casa de sacrificio. Recordemos cuál fue el primer sacrificio que en un sentido se hizo ahí. Fue nada menos que el sacrificio de su propio Hijo. Fue por el amor de Dios al ser humano que Jesús el Señor fue puesto en sacrificio y Él mismo aceptó el gozo que le fue propuesto, y ese gozo era la cruz. Es decir, Jesús no fue a la cruz forzado por la obligación que el Padre le imponía, no fue a la cruz porque no había más remedio, no fue a la cruz porque pues tenía que hacerse así, fue a la cruz porque para Él fue un gozo cumplir con la voluntad del Padre y cumplir con ese requisito para que el ser humano pudiera obtener perdón, vida, liberación del pecado. Luego, aquello que se da y se hace con gozo puede ser un sacrificio en un sentido, un sacrificio físico, pero internamente es algo que produce gozo, que se hace con plena voluntad y con el pleno deseo de obtener un bien mayor que el sacrificio que se hace. Y Dios habló de la casa del templo, que Él ha escogido como casa de sacrificio, para hablar en primer lugar del sacrificio de su Hijo. No vamos a entrar en la descripción, nos tomaría muchas horas, de todos los sacrificios que se hacían en el templo y el significado de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos representaba una forma diferente en el sacrificio total de Jesús. Diferentes cosas que en su sacrificio, en su vida de sacrificio y en su muerte, Jesús hizo para el rescate del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios escogió su casa, su templo, como casa de sacrificio. Y en este caso, cuando ya van a consagrar el templo, este lugar de sacrificio, Jehová mismo le apareció a Salomón una noche. Qué interesante, ¿no? Dios aparecía muy rara vez en persona a nadie. A Salomón le apareció Él mismo esa noche y le dijo: yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, el lugar donde se entregue y se dé lo mejor que se tenga y que se haga con gozo, con alabanza, con gratitud. El primer sacrificio fue Jesús y el Padre lo dio con gozo y el Hijo se entregó con gozo por el bien del pueblo y la gloria de su Padre. Y de ahí en adelante, todos los sacrificios de animales que se establecieron
tienen una razón de ser, son un tipo de alguna de las cosas que Jesús hizo como sacrificio. Bueno, por decir algo, mencionar uno de ellos, simplemente la ofrenda que se daba cuando se sacrificaba a un cordero, por ejemplo, y se tomaban los intestinos y el redaño y el hígado y se quemaban aparte. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué de esa razón? Pues ya nos ponemos a pensar un poquito, pues el hígado es la parte de nuestro ser que recibe todas las impresiones, lo mismo positivas que negativas. Hay gente que se enferma del hígado por reaccionar negativamente a las circunstancias que se le presentan en la vida. Bueno, etcétera. Las otras muchas cosas que significa esta situación. Pero traer la ofrenda de nuestras reacciones a todo lo que nos sucede en la vida. Tenemos situaciones difíciles, ¿cómo reaccionamos? Si nuestro hígado ha sido puesto delante del altar de Dios, es decir, nuestra reacción no en defensa personal, pero en entrega, vamos a encontrar que por difícil que sea lo que nos está sucediendo, sabiendo que Dios hizo cada uno de nuestros días, este es el día que hizo Jehová, lo aceptaremos como nos piden, nos gozaremos y nos gloriaremos en Él, porque sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien, con una condición: a los que aman a Dios. Si yo amo a Dios, sinceramente, todo lo que me suceda me va a resultar bueno, porque entenderé que Dios está buscando algo en mi vida. Y sin duda alguna, Él, al ver mi entrega, mi sinceridad al creer en que Él es bueno y que todo lo que envía y lo que pide es para mi bien, incluso un X sacrificio, Dios va a darme, conforme a su palabra, el bien que el sacrificio trae consigo. Bueno, suficiente con el sacrificio, pero el Señor escogió el templo como casa de sacrificio, con todo lo que esto implica. Y siguió hablando aquí, pero tiene una porción que es la que vamos a tomar en este momento, diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Vamos a empezar ahí. Si se humillare mi pueblo. Otra vez, la palabra humillación nos hace pensar en algo penoso, difícil, vergonzoso, doloroso, etcétera, pero no es todo el significado de la palabra humillarse. Buscando en el significado de esta palabra, encontramos que tiene otros significados muy interesantes. Por ejemplo, humillarse significa doblar una rodilla, no las dos. Interesante, porque una rodilla significa pulir una joya. Bueno, humillarse significa pulir una joya, ¿sí? Eso dice. Y tiene un significado más. Significa cantar un himno, aunque sea en el valle. Vamos a pensar. Humillarse significa pulir una joya. El estilo de las joyas en la palabra de Dios es interesante. Y Dios nos pule como si fuéramos joyas. Tomemos por favor, por ejemplo, el zafiro, palabra que significa, porque el zafiro va del zafiro blanco al zafiro negro, y sin embargo es azul, con todos los tonos de azul que puede haber. Ese es un zafiro. Todos los tonos de azul, pero azul siempre.
Si eso tiene algún significado espiritual para mí, y nuevamente es una joya de las que la Escritura dice debemos tener en nuestra vida, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a que no importa mi situación, desde lo más bajo hasta lo más alto, desde lo más difícil hasta lo más fácil, desde situaciones adversas a situaciones benéficas. Si yo tengo el mismo resplandor de la joya y me dejo pulir por Dios, dejo que Él pula mis rebeliones, que Él pula mis sentimientos, que Él pula lo bueno y lo malo que hay en mí, que lo pula, que trabaje con ello, llegaré a ser en mi entrega lo que Él pide que sea, pulir una joya. Ojalá que el Señor nos viera entregados a Él así, como una joya. Y las demás joyas, ¿verdad?, que menciona la Escritura en otros libros, pues también tienen su significado. Pero aquí humillarse significa pulir una joya. En otras palabras, aceptar con gozo y gratitud el pulimiento que Dios hace de mi mente, de mi vida y de mi corazón. No decir una cosa buena con la boca mientras pienso una cosa mala en el corazón. No tener una doble boca que hable bien de una persona o directamente bien a la persona y le sonría, y a sus espaldas yo hable todo tipo de mal, así se trate de calumnias. No ese tipo de boca, pero un tipo de boca que sea recto ante los ojos de Dios. El pulimiento de una joya, si se humillare mi pueblo. El reconocimiento de que es por su misericordia que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus mercedes, sus misericordias, sus bondades. Son nuevas todos los días. Misericordia de Dios, si se humillare mi pueblo. Y aceptar con gozo y con gratitud cualquier situación que manda a nuestra vida y preguntarle, Padre, ¿qué debo aprender a través de esto? Quiero aprender, quiero caminar, quiero hacer lo que tú quieres, quiero vivir como tú quieres que viva. Mi carne no quiere y no sabe cómo, pero tú estás por encima de mi carne, porque tú tienes la victoria del Espíritu. Dame entonces la victoria de tu Espíritu Santo para poder vivir, hacer, sentir, hablar, pensar como tú quieres que lo haga. Pule mi vida, pule mi corazón, pule mis pensamientos, pule mis obras, pule mis palabras. Púleme, Señor, aunque duela, aunque resulte difícil, pero hazlo por el amor de tu santo nombre, si se humillare mi pueblo. Luego la humillación, como Dios la ve, no es una cosa simplemente dolorosa, vergonzosa y difícil. En un sentido sí, se trata de la entrega del yo, pero ese es el hombre viejo. ¿Y quién quiere seguir viviendo con el hombre viejo? Cuando Pablo hablaba del hombre viejo, de su viejo hombre, decía, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y se refería a eso, al hombre viejo que cargamos hasta que Dios nos libra de él. Y el hombre viejo puede levantarse con toda la fuerza y toda la victoria que solamente Dios nos da. ¿Qué necesitamos? Aceptar su voluntad, aceptar el lugar que nos da,
aceptar las circunstancias en que nos pone y hacerlo con gozo, con gratitud y con una pregunta: Padre, ¿qué parte me toca a mí aquí en la bondad de tu obra? ¿O solo debo esperar a que tú termines lo que estás haciendo de un modo u otro? Por favor, usa mi vida para tu gloria. Usa mi vida para tu gloria. Usa mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.